Audrey. Ah, vale. Muy bien. Pues si ya está todo listo, entonces, pues muchísimas gracias a las dos, Ana Paola y Audrey, por la invitación y por la paciencia. No fue fácil, sé que me demoré de más en confirmar la cita, pero bueno, he estado muy liado, he estado muy entretenido pues, con la creación de una reserva nueva y llego a casa muerto y luego a atender un montón de cosas, así que me costó un poquito, pero bueno, ya estamos aquí. Gracias a todos por la asistencia, el interés que ha generado la charla. La verdad, ya la he dado en otras ocasiones, no es una charla nueva, así que quizás alguno ya la vio, pero bueno, siempre trato de actualizar algunos detalles, algunas literaturas y algunas de las transparencias. Bueno, el tema, como bien ha dicho Audrey, es un tema que vengo trabajando desde que fui estudiante de maestría y es un tema que me preocupa muchísimo y que me interesa, pues es lo que más me ha interesado ahora. O sea, entender básicamente cómo responden las especies a los cambios que pasan en estos paisajes fragmentados y esto con ánimo a tratar de diseñar paisajes más amigables para la biodiversidad. Mi experiencia, claro, está un poco sesgada a bosques tropicales húmedos, entonces muchos de los ejemplos y mi experiencia pues va a estar sesgada hacia esos ecosistemas. Perdón por el ruido de fondo que van a escuchar ahí los pajaritos, pero estoy aquí justo en el bosque. Entonces, bueno, yo siempre comienzo, me gusta decir que mi paisaje ideal, hablando en un paisaje ideal, para mí es un paisaje ideal, es un paisaje como este, pensando en conservar biodiversidad. Esta es una fotografía de ahí de la Reserva Duque en Manaos. Y claro que lo ideal para la biodiversidad sería tener mucho más bosque de lo que hoy tenemos. Desafortunadamente esto no es posible. Hoy ya sabemos que hemos deforestado la gran mayoría de los ecosistemas terrestres a nivel mundial. Queda como una cuarta parte solamente de lo que podríamos llamar tierras salvajes o wildlands. El resto son antromas, o sea, son ecosistemas antropogénicos básicamente con diferente grado de perturbación o de fragmentación, ¿no? Me esperan un momentito, un segundo. Para quienes se vayan sumando, tranquilidad, Sí, ya vuelve Víctor. y de perdonar, es que se estaba escuchando mucho ruido de fondo. Sí, entonces les comentaba que a nivel mundial ya sabemos todos que el humano ha tenido un impacto enorme en todos los ecosistemas y hoy quedan pocos ecosistemas que podemos decir pristinos, ¿no? La gran mayoría de los ecosistemas han sido utilizados principalmente, como decías, para la agricultura, en particular para la agricultura, para la cría animal, ¿no? Para la agricultura dedicada a la producción animal. Entonces, en este escenario, pues es importante entender qué composiciones y qué configuraciones podemos tener en estos paisajes para que tengan un mayor papel de conservación o un valor de conservación mayor para la biodiversidad y también para nosotros mismos. Bueno, eso es justamente lo que nosotros describimos en este artículo, que ya habéis leído muchos de ustedes en clase, y los que no lo hayan leído, pues mejor aún, porque va a ser de lo que voy a hablar aquí, ¿no? Es un poco lo que vengo pensando desde hace tiempo y que cuando me fui de sabático con Lenor a Canadá, pues fui madurando, digamos, y arreglando un poco las ideas, ¿no? Yo me iba dando cuenta básicamente que había patrones en la literatura muy claros, pero acerca de cómo debíamos diseñar estos paisajes, ¿no? Pero al mismo tiempo también había como discrepancias o incluso controversias muy fuertes, ¿no? O sea, había gente que decía que nos teníamos que enfocar en fragmentos grandes y otra gente que dice que los fragmentos pequeños son muy valiosos. Y no sé, un manejador de recursos se va a quedar un poco, como dicen en México, norteado, se va a quedar un poco confundido de qué tiene que hacer entonces. Enfocarse en los pequeños o en los grandes, otros se enfocan más en el valor de la matriz. Se ha hablado mucho acerca de los corredores biológicos, sin embargo los corredores son para prevenir un problema que se llama fragmentación, que algunos dicen que la fragmentación no es tan mala, otros dicen que es muy mala. Entonces había como un poco de controversia y dije, vamos a sintetizar lo que tenemos actualmente, la literatura, producida principalmente por ecólogos de paisaje, pero también gente que trabaja a escala local, que también ha hecho unas contribuciones muy valiosas a todo este tema, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que está en este paper, es un resumen más o menos de las directrices
o los pasos a seguir para construir un paisaje ideal para la biodiversidad. Y en ese sentido, entonces, he dividido la charla en estos 4 pasos fundamentales que yo considero que son los pasos más importantes generales para construir estos paisajes. El primer paso es detener la deforestación, que ya sabemos todos que está avanzando de manera muy rápida, muy extensa, sobre todo en la franja tropical, ¿no? En los bosques templados, en muchos de ellos ya se detuvo esa deforestación y ya a veces simplemente porque ya lo que quedó pues, no es bueno para la agricultura, ¿no? En muchos paisajes eso es lo que ha pasado. Entonces, tenemos que detener esta deforestación porque la mayor parte de la biodiversidad se concentra en la parte tropical, en la franja tropical, y es ahí donde está ahora, digamos, el arco de deforestación. El segundo paso, entonces, sería incrementar la cobertura forestal que hemos perdido, o sea, la restauración. ¿Por qué? Porque hemos perdido de más. Como les decía, queda una cuarta parte de los ecosistemas naturales. El resto está todo modificado y en algunos casos demasiado modificado. Entonces tenemos que recuperar una parte del área perdida para la biodiversidad si queremos conservar la biodiversidad, porque con lo que tenemos actualmente muchas evidencias dicen que no van a persistir. Lo que pasa es que los procesos de extinción llevan tiempo y actualmente parece que no, que todavía hay muchos lugares donde hay mucha biodiversidad, pero ya pueden estar en un proceso de extinción, nada más que no lo estamos consiguiendo ver en la escala a la que nosotros vivimos, ¿no? Y el paso 3 pues sería preservar, esto tiene que ver con la configuración del paisaje, la importancia, quiero hablar de la importancia de conservar muchos fragmentos pequeños. Y finalmente el último paso sería incrementar la calidad de la matriz. Obviamente no están en orden per se, o sea, es bueno hacer la parte de la matriz, creo que son pasos simplemente complementarios, pero si me dijeran, bueno, es un rango de prioridad, más o menos creo que sí es un rango de prioridad, porque los 2 pasos primeros, el paso 1 y el paso 2, tienen que ver con conservación de hábitat y hoy por hoy la pérdida de hábitat es la mayor amenaza para la biodiversidad. Entonces yo me concentraría en esos 2 si me dijeran, bueno, priorízalos, más o menos esa sería la prioridad, ¿no? Y bueno, al final voy a terminar con unas conclusiones para diseñar un paisaje ideal. Bien, entonces en relación al primer paso de tener la deforestación, ¿por qué es tan importante este paso? Pues porque ya hemos perdido demasiado. Básicamente por eso. Se estima que hemos perdido más o menos la mitad de todos los árboles que habitaban la Tierra desde inicios de la civilización humana. O sea, ya hemos perdido la mitad de todos los árboles y la pérdida de bosques ahora se concentra en los bosques tropicales, ¿no? Entonces aquí están los hotspots, los puntos calientes de deforestación en los trópicos y pueden ver pues, las grandes tasas de deforestación que ha sufrido pues, el sureste de México, podemos ver toda la parte de la Amazonía central, la cuenca del Congo, el sureste asiático, ¿no? Islas tan valiosas desde el punto de vista de biodiversidad como Borneo, es bestial. Aquí fíjense que llama la atención que Madagascar no aparece en rojo porque ya para cuando fue este estudio hecho ya había sido deforestada, pero Madagascar, como muchos de ustedes saben, le queda, no sé, voy a decir una cifra así un poco al aire, pero entre el 5 y 10% de lo que eran, ¿no? En términos de ecosistemas naturales. Entonces, hemos perdido demasiado. Con base en Global Forest Watch, sabemos que perdemos entre 8.000 y 16.000 hectáreas de bosque primario por día. Por día. Es como demasiado así, como uno no puede imaginarlo, ¿no? Yo le comentaba al inicio que yo estoy por comprar, bueno, compré ahora 120 hectáreas pensando en conservación, pues fíjense, 120 hectáreas dentro de esta problemática donde por otro lado otras personas están deforestando a esas tasas, cuesta trabajo pensar que podemos hacer algo para detener esto. O sea, realmente es alarmante. Estamos o sea, no vemos una tasa de disminución. En las últimas 2 décadas se ha mantenido constante y de hecho en los últimos años ha habido un aumento en deforestación. Entonces está triste la situación. Las últimas áreas prístinas del planeta tampoco son la excepción. Hay trabajos muy buenos como este de Watson y colaboradores que demuestra que se ha perdido más o menos el 10% de las áreas prístinas. Ellos definen áreas prístinas como áreas que tienen más de 10.000 hectáreas de bosque continuo y entonces hacen un mapeo a nivel mundial y hacen como algunos recortes en algunas zonas y por ejemplo para la Amazonía dice que se ha perdido más o menos el 20% de la Amazonía en 2 décadas, o sea, es muy bestial las cifras, ¿no? Que estamos viviendo actualmente. Se están quemando los bosques. Las causas, pues principalmente son la agricultura.
como bien decían. O sea, es la agricultura principalmente. Aquí tengo ejemplos de soya o ganadería. Y lo que da pena es que en realidad la fuente de estos campos agrícolas son los bosques tropicales. O sea, parece ser que nos cuesta más barato tumbar bosques primarios y meter ahí campos agrícolas que mejorar nuestros sistemas agrícolas para producir más alimento en áreas que ya han sido utilizadas previamente para la agricultura. Como saben, los bosques tropicales pues, tienen suelos muy pobres, no dan para estar trabajando en esos suelos por mucho tiempo con agricultura, y entonces pues, lo que hacen es básicamente abandonar el campo ya en un estado muy, muy degradado, y siguen avanzando, tumbando más bosque para producir más, prácticamente soya, caña de azúcar, ¿no? Y así. De hecho, la última estimación de la FAO en el libro que saca cada 2 años del estado de los bosques del mundo, pues muestra otra vez lo que ya sabemos, que la agricultura aquí en naranja, tanto en porcentaje como en área total, la agricultura es la mayor la causa más importante de deforestación a nivel mundial, sobre todo en América Latina, fíjense aquí, y esta gran barra, pues me atrevo a decir que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Brasil, en Sudamérica, por la gran área que ocupa, ¿no? Y las grandes, digamos, empresas, corporaciones que se han metido ahí a hacer agricultura a gran escala, ¿no? Aunque también, claro, que la agricultura local o de subsistencia que llaman, o sea, el pequeño, el minifundio, o la milpa que llaman aquí en México, el cultivo pequeño a pequeña escala también es importante, que es esta franja azul, ¿no? Es también otra causa fuerte de deforestación. Como consecuencias, pues a nivel de configuración de esos paisajes, la primera consecuencia que quiero destacar es que se ha reducido notablemente el tamaño de los fragmentos de bosque o de ecosistemas nativos, vamos a decir, para no centrarnos solamente en bosques, a nivel mundial. Realmente es alarmante. La media global del tamaño de fragmentos es 130 hectáreas. En la media global, pero ven que en muchas regiones, esto va por zonas, por biomas, algunos biomas pues, tienen medias de 37%, o sea, de 37 hectáreas, o sea, fragmentos realmente muy pequeños, ¿no? Hay otro trabajo de Taumberg también que demuestra lo mismo, que a nivel global la media del tamaño de fragmento pues, ronda eso, entre 10 y 50 hectáreas, algo así. Realmente estamos acabando con los bosques, reduciéndolos a fragmentos muy pequeños en el paisaje, ¿no? Consecuencias a nivel de biodiversidad, pues hay innumerables trabajos, seguro han leído ustedes ya demasiados, que dicen que la deforestación es la principal amenaza para la biodiversidad, incluido el trabajo ya clásico de Farick, que demuestra ya hace unos años que es la pérdida de hábitat la mayor amenaza y no la fragmentación per se. O sea, no la fragmentación cuando controlamos por el efecto de la pérdida de hábitat, sino que es la pérdida de hábitat la mayor amenaza para la biodiversidad. Entonces, si reducimos la cantidad de hábitat, reducimos un gran número de especies. Hay muchas otras amenazas asociadas a la deforestación, ¿no? No me voy a detener aquí, esto es una revisión de Fischer y Lindenmayer, pero básicamente la deforestación causa estos cambios a nivel del hábitat, a nivel de configuración, o sea, incrementa el número de fragmentos, disminuye el tamaño de estos fragmentos, aumenta su aislamiento y por tanto la pérdida de la conectividad que tanto nos preocupa. Estas condiciones también pueden favorecer la tala selectiva y la caza furtiva, ¿no? Lo cual son presiones antropogénicas adicionales a esa biodiversidad en esos paisajes. Tanto contexto de tala y caza como estos cambios a nivel de configuración alteran la calidad del hábitat de muchas especies y todo eso causa entonces lo que llamamos amenazas endógenas, o sea, cambios en la biología y el comportamiento de las especies, o sea, cambios a nivel de dieta, de los patrones de dispersión o las estructuras sociales de las especies, etcétera, ¿no? Y además cambia el hábitat de otras especies, alterando entonces interacciones como la depredación, el parasitismo o mutualismos tan importantes como la dispersión de semillas, ¿no? Entonces, digamos, este es un panorama general de cómo la deforestación causa vamos a decir, una cascada de consecuencias a nivel local, pues que limitan, en fin último, limita el tamaño de las poblaciones, o sea, promueve el declive de las poblaciones y eventualmente la extinción de muchas especies, ¿no? Entonces, por eso, por todas esas razones, porque hemos deforestado mucho y porque esa deforestación causa grandes amenazas para la biodiversidad, yo considero que la deforestación, o sea, detener esa deforestación es la principal
es lo más importante que tenemos que lograr actualmente. El primer paso para lograr paisajes, digamos, amigables con la biodiversidad. El segundo paso es incrementar la cobertura que ya hemos perdido, porque, como les decía, hemos perdido demasiado, ¿no? Hay bastantes trabajos y hay ya 2 revisiones sobre el tema acerca de los umbrales de extinción. Los umbrales de extinción es el tamaño mínimo de hábitat necesario para que una especie persista y no desaparezca. O sea, es la cantidad de hábitat, en este caso cobertura forestal, por debajo de la cual, y esto es a nivel de paisaje, ojo, estamos hablando de la cobertura forestal en un paisaje, entonces en paisajes donde hay menos de 30% de hábitat, el tamaño de las poblaciones o alguna otra medida de persistencia de las especies, como la presencia o ausencia de las especies, incluso ahora se está utilizando mucho la diversidad de especies también como variable de respuesta, disminuye drásticamente. O sea, no, digamos, en paisajes con menos de 30% ya no pueden persistir. Esto es un promedio. Esto es un promedio y obviamente que hay una variación enorme en la sensibilidad de las especies a la pérdida de hábitat. Hay especies que toleran solamente una pérdida muy pequeña, o sea, que como pierdan 10, 15, 20% de hábitat ya desaparecen, ¿no? Especies muy de interior, especies que no consiguen acercarse a los bordes de los fragmentos, ¿no? Que tienen hábitos muy especializados, esas no toleran nada, y hay otras que toleran muchísimo, incluso que les va muy bien en ambientes muy perturbados, ¿no? Entonces hay una gran variación, pero digamos el promedio en general, todo parece indicar que anda cercano al 30%. Por eso nosotros hemos estado promoviendo la idea de preservar al menos el 40%. ¿Por qué esta? Porque de hecho Cristina Van Slate hace poco sacó una crítica a nuestro trabajo diciendo, argumentando que el 40% no tenía soporte empírico, que la evidencia empírica dice que es 30%. Nosotros decimos 40% para ser más conservadores, porque claro, movernos, este 30% siempre tiene una incertidumbre, también son promedios y tiene un más menos, ¿no? Tiene un rango de error. Y entonces, y también en las estimaciones de estos umbrales siempre hay un error, entonces, bueno, puede haber incertidumbre en este 30%, puede ser 30 o puede ser 25 o puede ser 35, ¿no? Hay una cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, para ser más conservador, nosotros proponemos utilizar este 40%, que si bien es arbitrario, podríamos haber dicho 50 o 60, creemos que está cercano a ese 30 y parece que puede ser quizás más realizable que a lo mejor el 50 o el 60, porque si a mí me dicen, bueno, ¿cuál es tu paisaje ideal? Como les decía al principio, para mí es un paisaje con 100% de cobertura forestal. Para mí ese es un paisaje ideal para la biodiversidad. Pero bueno, asumiendo la idea de que estamos con la biodiversidad, tenemos que convivir con ella, pues bueno, un paisaje que digamos, conserve biodiversidad y que al mismo tiempo nos provea de servicios ecosistémicos y que nos provea de bienes y servicios, pues es un paisaje más o menos con una cobertura intermedia, o sea, un paisaje con un grado de perturbación intermedio. Ahora bien, muy importante, este porcentaje puede depender de la calidad de la matriz, ¿no? Ya hay trabajos, no hay muchísimos trabajos sobre el tema, pero hay trabajos como este de Boesi, son brasileños en el bosque atlántico, y es un estudio con naves que demuestran que la matriz determina este umbral. Matrices más heterogéneas, más amigables para la biodiversidad, permiten que el umbral de extinción sea más bajo, y en matrices más homogéneas, más inhóspitas, digamos, el umbral es más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquier valor de cobertura vegetal, ¿no? Yo voy a tener más especies si la matriz es más amigable que si la matriz es menos amigable, para cualquier valor. Pero como, digamos, mensaje para llevarnos a casa, es interesante que nosotros podemos darnos el lujo de perder un poco más de hábitat siempre y cuando tengamos una matriz amigable. Entonces eso, digamos, apoyando la idea del land sharing, ¿no? Que la ha promovido mucho Ivette Perfecto, Ivan der Meer y otros, si yo trabajo con la matriz, si yo logro tener una matriz amigable, una matriz donde hay cobertura vegetal, donde hay corredores naturales, donde las especies pueden utilizar algunos recursos, entonces yo me puedo dar el lujo de perder un poquito más de bosque nativo, ¿no? Pero si yo tengo grandes latifundios o súper homogéneos y todo, yo tengo que tener más hábitat si quiero para conservar las especies, ¿no? Entonces ese es un mensaje importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de cuánto hábitat tenemos que conservar, ¿no?
Hay otros trabajos muy recientes, es este del año 2000, que está acorde o que apoya nuestras ideas, ¿no? Por ejemplo, este trabajo dice que en los paisajes de trabajo, o sea, los paisajes antropogénicos, fuera de la matriz, necesitamos tener por lo menos un 20% de hábitat nativo. O sea, fuera de las reservas que ya tenemos actualmente, tenemos, si no me recuerdo, aproximadamente 17% por ahí. Estamos cerca de la meta Aichi, de alcanzar esa meta Aichi del 17%. Entonces, creo que a nivel mundial hay más o menos 17%. Si le sumamos a ese 17%, a este 20%, en total vamos a tener 37%, que es cercano a ese 40% que estamos proponiendo, ¿no? Ahora bien, preservar ese área es mejor hacerlo en ciertas áreas, ¿no? Particulares que son valiosas para la biodiversidad y donde además los ejercicios de restauración no son tan caros. Entonces hay ejercicios como este que hicieron Strasbourg, que también es brasileño, y colaboradores, que identifican cuáles son las áreas prioritarias para restaurar a nivel global. Son áreas que tienen una alta diversidad y que además tienen hábitat suficiente como para que esa restauración no sea tan costosa. Entonces, ellos finalmente concluyen que restaurando tan solo el 15% de estas áreas prioritarias, ¿no? para la restauración, se podría evitar hasta el 60% de las extinciones que están esperadas, fíjense, con un 15%, y secuestrar hasta el 30%, porque esta restauración obviamente implica secuestro de carbono, de todo el carbono emitido desde la revolución industrial. Es un trabajo realmente brutal, o sea, identificando, si nos enfocamos ahora en conservar esos paisajes antropogénicos y restaurarlos, pero en estas áreas prioritarias, podríamos lograr cosas tan importantes como esta. No solamente conservar biodiversidad, sino también servicios tan importantes como la captura de carbono, ¿no? Y bueno, nuestras ideas no son tampoco nuevas. Ahí desde hace ya años se viene promoviendo la idea de que deberíamos de conservar al menos la mitad del planeta, la mitad de cada bioma, deberíamos de dejarse a la naturaleza y nosotros lograr sobrevivir con esa otra mitad. Eso pareciera ser justo y además lo más adecuado para, digamos, mantener no solamente la biodiversidad, sino los procesos en los que está involucrada esta biodiversidad y que finalmente se regresa hacia nosotros en forma de servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, estos autores desde hace tiempos promueven esto. Está la página de Nature Needs Help, que es muy recomendable, y ellos ya están trabajando en eso, están restaurando muchas regiones en el planeta, África, Sudamérica y así. Ellos tienen una fundación y están sacando dinero para hacer esto. Y ya salió un trabajo más o menos estimando si eso es realizable o no, si conservar la mitad del planeta es posible o no, y han encontrado que en estas áreas verdes que está aquí más oscuro, que son poquitas realmente, estas ecorregiones ya han logrado conservar el 50% o más de su área natural, y que hay por lo menos 37% que podría lograr alcanzar ese 50% simplemente con voluntad política, porque ya está. O sea, son las áreas verdes que ven aquí ustedes, aquí que es la mayor parte, son áreas donde hay el ecosistema nativo todavía mantiene el 50% o más de su cobertura y solamente necesitamos voluntad política para que digan, venga, pongamos áreas naturales protegidas, y conservemos ese 50%. ¿No? O sea, realmente casi que el 50% del planeta, de todas las ecorregiones, se podría ya conservar. Y del otro 50%, el 27%, más de la mitad, sí se podría recuperar. O sea, pues son regiones que tienen el 20% o más de su cobertura nativa, el 20% o más, y entonces son regiones que sí podríamos, con restauración, con un poco de ejercicio, con un poco de dinero, podríamos lograr ese 50%. Y obviamente hay zonas donde no va a ser posible o realmente tendríamos que ponernos un listón un poco más bajo, no de 50%, sino a lo mejor del 20% o así, que son las zonas en rojo que también hay, ¿no? O sea, obviamente no todo es color de verde, también tenemos zonas donde va a ser bastante complicado esto, que ya se han degradado en demasía y va a ser muy difícil lograr ese 50%. Pero bueno, digamos que ese 40 que nosotros estamos proponiendo, que es un poco menos ambicioso que 50, pareciera ser algo realizable por lo menos para el 70% de las ecorregiones del planeta. Y ahí nos vamos entonces al tercer paso, que tiene que ver con la configuración del paisaje.
O sea, no solamente nos tenemos que fijar en detener la deforestación y incrementar la cantidad de área de hábitat, también tenemos que pensar en cómo configurar ese hábitat en el paisaje, ¿no? Y en ese sentido ha habido muchos trabajos acerca del efecto de la fragmentación per se. ¿Qué es fragmentación per se? Simplemente el grado de fragmentación de un paisaje, vamos a decir la densidad de fragmentos o el número de fragmentos, que eso podría ser una medida de fragmentación sencilla, pero para una misma cantidad de hábitat, ¿no? Para evitar el efecto de confusión que nos causa la cantidad de hábitat. Entonces aquí a lo mejor tenemos el 30% de hábitat, 30%, el resto es matriz. Bueno, aquí también tenemos 30%, pero aquí tenemos más fragmentación que aquí. Esto es más fragmentación per se. Esto no es un proceso, esto es un patrón. Son paisajes diferentes. En este paisaje hay muchos fragmentos, en este hay pocos, pero los dos tienen la misma cantidad de hábitat, ¿vale? Entonces, los estudios que hay sobre este tema apoyan la idea de que aquí tenemos más diversidad para la mayor parte de los organismos y variables de respuesta que se han estudiado. En la revisión que hizo Leonor Farig hace ya 3 añitos, un poco más, que ha sido criticada, pues ella encuentra en su revisión acerca de los efectos de la fragmentación per se que la gran mayoría de los trabajos los efectos son débiles e inexistentes. O sea, básicamente la fragmentación no importa, la fragmentación per se, me refiero. O sea, no importa si tenemos esta configuración o esta configuración. Para la mayor parte de los organismos y variables de respuesta no importa mucho. Lo que importa es cuánto hábitat tenemos y no cómo está configurado. Ahora, cuando importa, en los casos que los efectos son significativos, en la mayor parte de los casos son positivos y no negativos. No quiere decir que no tenga efectos negativos, los tiene. El 20% de los casos son negativos, pero el 80% son positivos, ¿no? Entonces, hay una pendiente, un efecto relativamente positivo, pero débil esa pendiente. Y entonces eso nos apoya en la idea de que tener muchos fragmentos, o sea, un contexto con mayor número de fragmentos pequeños, parece ser más beneficioso, porque si bien en la mayor parte de los casos no parece no importar, cuando importa, tiene más efectos positivos, ¿no? Esto nos recuerda un poco al debate, famoso debate de Sloss, ¿no? Que es que inició en los 70 acerca del papel. Esto tenía que ver con el diseño de reservas y qué era mejor si tener una reserva grande o varias reservas pequeñas del misma área que esta reserva grande. Y entonces Diamond, sin evidencia alguna, él se atrevió a decir que esto era mejor, single large, o sea, una sola grande era mejor que several small. Y entonces, bueno, eso varios le criticaron, entre ellos Daniel Simberloff, le criticaron, y Terborg y otros, diciendo, bueno, es que te estás olvidando de la diversidad beta y es que los fragmentos pequeños pueden tener composiciones distintas y en total sumar una gama mayor que un fragmento grande, etc. Y hay una serie de discusión a lo largo de los años. En la última revisión que ha hecho Leonor Farig también, y no es porque yo sea fan de Farig, es que realmente en el tema ha tenido un protagonismo importante, por eso la cito tanto. Entonces, en este último trabajo que sacó de revisión del debate Sloss, ella encuentra lo mismo que para el tema de la fragmentación per se, que several small, o sea, varios fragmentos pequeños, en general tienen más especies. Aquí la variable de respuesta es una, es el número de especies. En este debate estamos hablando solamente de una variable de respuesta, que es el número de especies. Entonces, parece ser que en la mayor parte de los casos, several small contienen más especies que single large, ¿no? En la mayor parte de los estudios y en la mayor parte de las comparaciones. Hay más comparaciones porque algunos estudios comparan varios grupos taxonómicos. Entonces, un estudio puede estar comparando plantas y mamíferos, y entonces son 2 comparaciones, mientras que son menos estudios, ¿no? Por eso van a haber diferentes números aquí. Pero entonces, también hay un porcentaje grande de casos en los que no importa, que several small y single large tienen el mismo número de especies, ¿no? Pero el caso contrario, el caso donde single large es más importante que several small, o sea, que tener una reserva grande mejor que varias pequeñas, ese es muy raro. Son pocos los estudios que demuestran esto, ¿no? Sin embargo, no hay que despreciarlos. Así hay ejemplos, hay casos en los que algunas especies se ven negativamente afectadas por la fragmentación y no consiguen persistir en fragmentos pequeños. Por eso, en este sentido, nuestra propuesta es, para crear ese paisaje ideal, es crear una estrategia mixta, donde tenemos una parte de ese hábitat, que estamos hablando del 40%, una parte, pero minoritaria, hemos puesto relativamente arbitrariamente el 10% como continuo, y la mayoría en un gran número de fragmentos más pequeños, ¿no?
Entonces, no es tan arbitrario, digamos, este 10-30. Tiene que ver con la proporción de estudios a favor de single large versus a favor de several small. Entonces, por eso pusimos 10 contra 30. Entonces, digamos que si tenemos un paisaje antropogénico, lo ideal sería tener que 10% más menos. Esto no hay nada estricto, realmente es una propuesta, digamos, por tener ideas claras, porque como les decía al inicio, estamos volviendo locos a los manejadores de recursos, porque unos dicen que nos tenemos que enfocar en los grandes y entonces parece que los pequeños no importan, otros dicen que los pequeños son los importantes y bueno, en realidad, la verdad, todos importan, ¿no? Entonces, si tenemos un paisaje con alguna reserva grande, pues qué bueno, entonces que esta reserva ocupe el 10%, de ahí entonces tiramos un paisaje de manera que el tamaño del paisaje, dentro del tamaño de ese paisaje, esto representa el 10%, y en el resto del paisaje, lo que nos queda alrededor, deberíamos de lograr tener más o menos 30% de hábitat en fragmentos de diferente tamaño. No tienen por qué ser todos pequeños ni nada. Estamos poniendo la vida real aquí, que pues, la verdad en la realidad pues, va a haber fragmentos más o menos grandes, medianos y muy pequeños, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí, destacamos también en el artículo, es que cada esfuerzo de conservación cuenta, todo, desde la persona que decide poner en su jardín un montón de árboles, hasta la persona que tiene, no sé, una parcela de 100 hectáreas y decide conservar el 20% para la biodiversidad y hacer un fragmento de 20 hectáreas, ¿no? Hasta la persona que tiene 100 o 1000 hectáreas, ¿no? Todo eso cuenta, ¿no? Eso es lo que queremos decir con esto. De alguna manera, todos los esfuerzos de conservación, hasta los más pequeños, tienen un valor alto y suban a este 30%. Ese es más o menos el mensaje que queremos dar. Digamos, para aclarar, porque siempre me pasa, tanto en las clases como en conversaciones con colegas, amigos, y mismos estudiantes también, siempre se quedan con la idea que tenemos desde hace mucho tiempo de que los fragmentos pequeños no son buenos. Entonces me gusta detenerme unos segundos para ver por qué el beneficio de los fragmentos pequeños. Bueno, sabemos que disminuyen el aislamiento entre los fragmentos más grandes. O sea, obviamente pueden servir como puntos de paso, como steep stones entre los fragmentos más grandes. Entonces, estos fragmentitos que tenemos en el paisaje incrementan la conectividad del paisaje porque favorecen el movimiento de las especies. Incrementan también la heterogeneidad, porque claro, cada fragmento puede suelo o tiene condiciones distintas, a lo mejor algunos fragmentos tienen un riachuelo, otros no, etcétera. Y entonces eso hace que cada fragmento pueda tener diferentes condiciones ambientales y entonces tener muchos fragmentitos en el paisaje incrementa la heterogeneidad del paisaje, además de que los bordes tienes unas condiciones diferentes al interior, etcétera. Entonces tener muchos fragmentos y de diferentes tamaños incrementan la heterogeneidad del paisaje. Eso, pues al tener más heterogeneidad tenemos recursos para más especies diferentes, lo que favorece de alguna manera la coexistencia de las especies, o sea, reduce la exclusión competitiva y eso favorece entonces tener mayor diversidad de gama a nivel total, además de que nos promueve también la diversidad beta, o sea, tener un turnover, un recambio de especies entre fragmentos diferentes. Además, esos fragmentos pequeños pueden reducir las presiones antropogénicas sobre las grandes reservas. Estamos hablando aquí de, por ejemplo, la tala selectiva. Aquí en Yucatán, donde yo me encuentro, es muy común. La gran mayoría de las personas todavía cocinan con horno de leña. Entonces, esa extracción de leña es constante, es un disturbio crónico que es constante a muchos ecosistemas del mundo, ¿no? Entonces, si hacemos esos disturbios sobre los fragmentos pequeñitos, dejamos un poco en paz a los fragmentos de mediano y mayor tamaño, ¿no? Igual la cacería y otras presiones antropogénicas, ¿no? Previenen, por otro lado, se ha hablado de que previenen la expansión de algunos riesgos, ¿no? Pensemos que esos fragmentos pueden prevenir la expansión de fuegos, por ejemplo, pueden servir de cortafuegos, o incluso prevenir algunas enfermedades. Hay ejemplos, por ejemplo, con la fiebre amarilla, que se detuvo en algunos paisajes fragmentados debido a que las poblaciones estaban aisladas y ya no hubo contagio entre los animales. Y otro punto muy importante, disminuye la temperatura de todo el paisaje. Sobre esto no hay tanta evidencia a favor. Nosotros tenemos un trabajo publicado donde hablamos de esto y por qué creemos esto, pero sinceramente todavía no nos hemos puesto a probarlo bien. Pero la idea es que cuando tú tienes muchos fragmentos en el paisaje, más pequeños, que tener todo concentrado como aquí, en un solo sitio, tenemos
¿cómo decirlo? Es como tener muchos parques, áreas verdes en una ciudad. Para que me entiendan, siempre pongo ese símil, ¿no? De hecho, en la ciencia que hay sobre ese tema de ecología de ciudades, sí hay bastantes trabajos sobre ese tema. O sea, el papel que juegan estos parques, áreas verdes, para la temperatura de la ciudad. Pues aquí es lo mismo. Cuantas más áreas verdes tengo distribuidas homogéneamente en todo el paisaje, tengo, digamos, más áreas verdes, tengo más puntos de frío, son puntos donde la temperatura es más fría, y ese frío se sale hacia la matriz y hace que todo digamos, el paisaje en su conjunto tenga una temperatura menor, no más fría. Y obviamente protegen los cuerpos de agua, porque muchos de estos fragmentos pequeños son riachuelos, se conservaron, quedaron en el paisaje porque tenían a lo mejor un nacimiento de agua o tenían un riachuelo, y entonces son valiosos también en ese sentido. Entonces, proteger otro servicio importante, la protección de los cuerpos de agua. Y bueno, con eso nos vamos entonces al final, el último paso. Entonces, además, estamos nada más para resumir. Estamos pensando que detener la deforestación es lo más importante, incrementar la cobertura que hemos perdido sería el segundo punto, y ahora esa cobertura sería bueno tenerla en muchos fragmentos en todo el paisaje, distribuidos, y por último, entonces, tenemos que incrementar la calidad de la matriz antrópica. Pero le digo, no es por último, no quiero decir que esto sea lo menos importante, porque de hecho hay muchos trabajos que demuestran que la calidad de la matriz es fundamental, ¿no? Sin embargo, pues pensando en las especies, creo que enfocarnos primero en tener la cantidad de hábitat necesaria es importante. Eso sería complementario a lo anterior. Sobre evidencias acerca de la importancia de la matriz, hay innumerables, voy a mencionar algunas, ustedes seguro conocen otras. Por ejemplo, determinan los efectos de borde famosos, que en los bosques tropicales, en los templados no son tan importantes, pero en los bosques tropicales esos efectos de borde son muy importantes. Son los cambios ambientales, los bióticos y abióticos que ocurren a lo largo de un borde, ¿no? La influencia del borde es que tan profundos van adentro, ¿no? Eso le llaman edge influence, la influencia del borde. Pues esa influencia del borde es mucho mayor cuando la matriz es más inhóspita, cuando la matriz es más contrastante con el hábitat natural. Entonces, si tenemos un bosque, una matriz abierta para pastizal o para soya o lo que sea, va a ser la peor matriz que podemos tener va a crear efectos de borde mucho mayores, ¿no? Entonces, tener cobertura arbórea en la matriz va a ser importante para reducir estos efectos de borde. La matriz también determina la conectividad del paisaje, ¿no? Y también la disponibilidad de recursos para los animales, ¿no? Ya sabemos que muchos animales se alimentan, hacen uso de recursos complementarios y suplementarios en la matriz. A veces se meten en nuestros cultivos y no nos encanta, pero pues de alguna manera ya no tienen recursos en el interior de sus fragmentos, y ni modo, se van ahí a la matriz un poco, a comer un poco. Entonces, esos recursos son muy valiosos también para las especies y pueden aumentar la capacidad de persistencia de las especies en esos fragmentos reducidos. Entonces, en general, digamos, los tips que queremos dar aquí importantes son que las matrices tienen que ser lo más arboladas en paisajes forestales, obviamente estoy hablando ahora, las matrices tienen que ser lo más arboladas posibles, ¿no? Como los sistemas agroforestales. Esto para reducir los efectos de borde, incrementar la conectividad, permitir el paso de las especies y los recursos de la matriz. Me atrevería a decir también la importancia de mejorar el microclima, ¿no? El clima a nivel del paisaje. Crear corredores o mantener corredores seminaturales en la matriz, como este caso que estoy poniendo aquí. Entonces, yo a la fecha sigo sorprendido por qué no existe ninguna legislación acerca de eliminar completamente la vegetación que tenemos en las parcelas. Aquí en México, por lo menos que yo conozca, no existe ninguna legislación acerca de cómo cercar o qué cosas no debemos hacer, las malas prácticas para cercar nuestras propiedades, ¿no? Hay, de hecho, una creencia popular que las cercas vivas eliminan la productividad del campo agrícola o ganadero, como en este caso, y por eso la gente pues a veces pone simplemente los postes, pone postes muertos y un alambre y se acabó, y pues ya. Y sin embargo, este tipo de cercas vivas, además de que no tienes que estar cambiando el poste, que cada ciertos años tienes que estar cambiándolo, provee de sombra para los animales, provee conectividad en el paisaje, provee incluso alimento para las vacas si utilizas especies forrajeras en esas cercas vivas. Hay revisiones acerca del papel de estas cercas vivas, revisiones de literatura de la importancia que tienen para la biodiversidad, en innumerables ejemplos. Hay bastante trabajo, de hecho, Celia Harvey ha trabajado muchísimo en Costa Rica con este tema y hay bastante literatura.
Otro tema que me sigue sorprendiendo que no haya legislación alguna es que dejar los campos pelados. O sea, esa costumbre de eliminar completamente los árboles que hay en tu campo en tu agricultura, en tu campo agrícola ganadero, es una costumbre que no la entiendo. O sea, hay muchas evidencias también que dicen que un árbol en el pastizal, como esto que vemos aquí, prácticamente no reduce la productividad del pastizal. Tiene la misma, porque la sombra se mueve a lo largo del día y no reduce el pasto que está ahí debajo. Está muy bien, siempre y cuando no sea una especie forestal, una especie que tire mucha hoja y que entonces la hoja, por compactación del pasto, sí acaba matando el pasto, ¿no? Entonces, sabemos también que existe la alelopatía, entonces algunas especies producen en sus compuestos químicos en sus hojas que pueden alterar el pasto. Entonces, pero quitando esos ejemplos, que ya se conocen muchas especies, que todo lo contrario, que incluso su sombra es importante para el ganado, produce mejor leche y bla, 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 ¿no? Esos árboles, o sea, podrían ser utilizados, podría tener beneficios para la gente, innumerables en términos de servicios, son muchos, pero para la biodiversidad son fundamentales. O sea, sabemos la importancia que tienen como steep stones, ¿no? Para moverse, para áreas de descanso, para algunas especies, pero para algunas especies son hábitats de plano. O sea, realmente ahí conozco ejemplos de guacamayas en la selva lacandona anidando en árboles aislados. Entonces, realmente pueden ofrecer sitios para anidar, recursos alimenticios, refugio, etcétera, ¿no? Para muchas especies. Entonces, con todo esto que les he contado, que creo que casi me fui a los 45 minutos, ¿cómo podemos entonces diseñar un paisaje ideal para la biodiversidad? Pues esa es más o menos la pinta, nosotros lo dibujamos así, pero habría un montón de configuraciones distintas que como nos imaginamos un paisaje ideal. Es un paisaje compuesto por 40% de cobertura. Parece mentira, cuando uno se pone a dibujarlo, que aquí haya 40, parece que hay más, ¿no? Visualmente pareciera que es súper verde, ¿no? Y que eso verde es el hábitat nativo, ¿no? Pareciera que hay más del 40, pero hay 40%. Y me di el lujo de poner algunas zonas de agricultura intensa, como estas zonas aquí en gris, que no tienen ningún árbol ni nada, pero como ven, estas ocupan, o sea, podemos tener áreas, no digo que no se pueda tener, pero tienen que ocupar un área minoritaria en el paisaje, ¿no? En los asentamientos humanos, que los tengo aquí en naranjita, pues claro que puedo tener en el paisaje asentamientos humanos, pero lo que quiero yo decir aquí con estos fragmentitos es que esos asentamientos humanos pues tienen que ser también biodiversity friendly, o sea, también tienen que ser amigables para la biodiversidad, también tienen que tener sus parques, sus áreas verdes, etcétera, ¿no? En el mundo ideal, estamos hablando de un paisaje ideal. Y luego sí, tenemos áreas verdes claritos por aquí, que son matrices amigables para la biodiversidad, un montón de puntitos estos, que son los arbolitos aislados que les comentaba. Los terrenos, lo ideal es que los terrenos ven que tienen una línea verde un poquito más oscura. Yo quise simbolizar con eso las cercas vivas. Entonces, es un paisaje donde la matriz es mayoritariamente verde clarito, como ven aquí, que es una matriz mayoritariamente amigable, o sea, de bajo impacto. Las matrices menos amigables ocupan una porción minoritaria. Los pastizales, en este caso áreas abiertas, existen, pero también los pastizales tienen fragmentitos sueltos y tienen arbolitos, de manera que pues también contengan biodiversidad. O sea, no decimos no, digamos, al pastizal monocultivo de vacas y ya está, ¿no? O sea, de pasto con vacas. Entonces, básicamente es un paisaje así, con un área grande en el centro que ocupa un área menor, o sea, un 10%, y el resto está altamente fragmentado y la matriz es bastante heterogénea con baja intensidad de uso y muchos elementos arbolados. Un paisaje como ese no solamente es importante para la biodiversidad, como decimos en el paper, es muy importante para nosotros mismos. Estamos viviendo una crisis ahora ambiental que la vamos a pagar en los próximos años. Y si eliminamos la biodiversidad, ya sabemos que vamos a eliminar muchas cuestiones que nos van a afectar a nosotros negativamente, desde la producción de alimentos hasta nuestro propio el clima y la provisión de agua y cosas así. O sea, realmente se va a poner muy seria la situación. Sin embargo, un paisaje, si no somos tan egoístas y somos capaces de vivir un paisaje como este, un paisaje con un grado de perturbación intermedia, vamos a ponerle 40, que podría ser 30, que podría ser 50, ojalá fuera 50, pero va a ser un paisaje que va a tener una alta ¿cómo se dice? Provisión de bienes y servicios para los humanos. Obviamente un paisaje como el que les mostraba al inicio, como el de Manaos, pues provee pocos beneficios para nosotros porque simplemente nosotros no podemos vivir ahí. Es un paisaje de miles y miles y miles de hectáreas de bosque primario, ¿no?
Entonces ahí la provisión de servicios es menor y entonces va aumentando conforme vamos utilizando el paisaje, vamos obteniendo recursos, bienes y servicios de ese paisaje, y en este escenario ya con un paisaje con 40% pensamos que por ahí debe estar el máximo, y después obviamente si usamos el paisaje demasiado va a empezar a disminuir esa provisión de servicios. Entonces digamos que estamos en un escenario también human friendly, podríamos decir, amigable para nosotros mismos, ¿no? Y para terminar, ahora sí, pues siempre me gusta terminar con una aclaración, digamos una precaución para aquellos que todavía podrían pensar que yo estoy promoviendo la transformación de paisajes continuos en paisajes como este. Yo no estoy promoviendo, no queremos promover este. Como decía al principio, conservar lo que tenemos es lo más importante. No nos podemos dar el lujo de perder más, o sea, de tener la deforestación es lo más importante. Más bien lo que pensamos nosotros con este paisaje ideal es que puede servir como una referencia para restaurar, para, digamos, identificar paisajes de mayor calidad y tanto conservar esos paisajes, evitar que se vayan para el lado negativo, como mejorar los paisajes que ya están muy degradados. En este ejemplo tengo 20% de forest cover, de cobertura vegetal, entonces yo podría pasar, digamos, de 20 a 40%, aumentando la reserva más grande, como he hecho en este caso, hemos aumentado simplemente el doble de esta reserva, y entonces así tenemos 40%, pero el resto, la matriz sigue igual de horrible. Pensemos que esto blanco a lo mejor son pastizales, no hay árboles aislados, no hay nada, no tenemos fragmentitos pequeños. En este escenario obviamente es mejor que tenemos 40% de forest cover, va a ser mejor que este escenario, pero creemos que realmente la estrategia va a ser mucho mejor para la conservación si hacemos una estrategia mixta, ¿no? Donde incrementemos el número de fragmentos, mejoremos la calidad de la matriz, ¿no? Nos enfoquemos en la conservación de esos corredores riparios, elementos articulados en la matriz, etc., ¿no? Y eso es todo, queridos. Estamos aquí ya. Creo que no me pasé tanto de tiempo. A veces, como me gusta mucho hablar de estas cosas, a veces me voy de mi tiempo, pero No, ya. perfecto, Víctor, muchas gracias. Qué bueno, qué buena charla. Bueno, mis alumnos, hay alumnos y hay exalumnos del curso de muchos años atrás incluso. Reconocerán varias de las imágenes que tú mostraste ahí, así que muy, muy, Así. muy, muy interesante. Sí, y me encantó que hayas terminado justamente con el mensaje clarificatorio porque es típico que cuando uno efectivamente habla del valor de fragmentos pequeños, algunas personas lo malinterpretan como pensando que uno está promoviendo un cierto proceso de ir fragmentando porque supuestamente es mejor, entre comillas, pero no es eso, sino que es darle valor justamente a conservar aquellos remanentes pequeños por justamente soporte a la biodiversidad, más que promover la fragmentación, evidentemente. O sea, lo que todo el biólogo de conservación pretende es conservar el máximo posible de bosque continuo o de cualquier ecosistema continuo, ¿no es cierto? Pero también considerar que si quedan remanentes allí, esos remanentes son tremendamente valiosos para la conectividad, para, bueno, todos los elementos que tú mencionaste en tu charla. Entonces, Víctor nos decía que él preferiría que ustedes le preguntaran directamente a él, o sea, que abramos entonces ahora nuestros micrófonos y conversemos con Víctor un poquito. Si quedaran algunas dudas, comentarios de sus propias experiencias. Hay mucha gente que yo reconozco aquí está presente y que están trabajando en fragmentación de enfermedades, fragmentación y funcionamientos ecosistémicos, polinización, etc. Así que me imagino que habrá muchos comentarios de parte de los que están visitándonos hoy día. Así que abrimos los micrófonos por si quieren hacer alguna pregunta, Víctor. Gracias. Sí. No sé si van a levantar las manos o van a abrir el micrófono simplemente. Ana Paola, ¿tú los estás viendo a todos ellos? Los estoy viendo, sí, pero no sé si hay manitos alzadas, parece que no. ¿No todavía? Ahí hay una No, mano. todavía no. Mira, Lilian, ve lo que, como les decía Lilian, ella es brasilera y bueno, el año pasado en el curso ella participó y se inspiró en tu trabajo. Creo que hasta su tesis la está haciendo un poco inspirada en tu trabajo, ¿no? Así que, Lilian, adelante. Estás muda. Sigues muda. Sí. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bien.
Lo que decía es que realmente el principal paper que me incentivó a definir los objetivos de la tesis fue este, que incluso quien envió fue la profesora Audrey. Pero realmente, como usted colocó, cuando decimos 40%, por más que nosotros nos parezca mucho, para muchos se parece poco. Pero es que hay que partir del principio que hay muchos casos que es cero. Hay muchos casos que en el Brasil, como conoces, es 20 y todo el tiempo estamos peleando para mantener por lo menos los 20%, ¿no? Y con mucha lucha para que sigas así. Pero el caso mayor que veo es, ¿cómo medir si ustedes conocen trabajos o si tiene esta tendencia de la medición de la heterogeneidad, que es uno de los factores apuntados como un modelo bueno? ¿Cómo que la fragmentación puede, en este sentido, promover la heterogeneidad? Y si hay trabajos o muchos investigadores trabajando la medición científica y a la comprobación de esto, o mismo de tu modelo. Ujú. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando yo digo que la fragmentación aumenta la heterogeneidad del paisaje, me refiero a que cuando tú tienes pensemos otra vez en land sharing, digo en el SLOS, ¿no? Cuando tú tienes ese 40% en un solo bloque, quiere decir que tú tienes 60% de pura matriz. Entonces tú tienes como dos condiciones, o estoy exagerando para que se entienda esta idea de la heterogeneidad. Tendríamos dos contextos, hábitat y no hábitat, o sea, el hábitat y la matriz, donde el hábitat ocupa el 40% en un solo bloque y el otro 60% sería matriz, pastizal o lo que sea, un pasto. Cuando nosotros fragmentamos, digamos, no el proceso de fragmentación, cuando nosotros incrementamos el número de fragmentos en el paisaje, cuando ese 40% en vez de tenerlo en un solo bloque, lo tengo en 4, él empieza a ocupar, si te das cuenta, en el paisaje empieza a ocupar un área mayor. El paisaje es una ventana, entonces si yo tengo todo hecho una bolita, vamos a pensar una bolita, pues entonces ese 40% está, digamos, conservando solamente una parte de ese paisaje, el resto del paisaje está sin conservar. Cuando ya tengo 4 bolitas, yo las puedo jugar con la distribución de esas 4 bolitas, pero digamos el área que ocupan en el paisaje ya es mayor. Y si ya en vez de 4 pongo 16 o pongo 30 y no sé cuántas, empiezo a jugar, de hecho yo lo hago en un curso, empiezo a jugar con esto de poner fragmentos en el paisaje, y al final te cuesta trabajo de dónde pongo porque todavía tengo que poner y dónde lo pongo. ¿Qué pasa? Que ocupas un área muy grande del paisaje. Esto para que me entiendas. Ahora, entonces, en el paisaje, si nosotros ponemos una capa en ese paisaje, una capa de suelos, una capa de tipo de agua, de precipitación, y si el paisaje es suficientemente grande y a veces vamos a poner que no es un paisaje plano, o sea, tiene también su orografía, tiene montañas y no montañas, entonces cuando ya estamos hablando de una superficie de territorio relativamente grande, como hablamos en el paper, estamos hablando de cosas de 10.000 hectáreas, 100.000 hectáreas, cosas grandes, y tengo fragmentos distribuidos por todo ese paisaje, quiere decir que tengo fragmentos, vamos a poner en altitudes bajas, en altitudes altas, en suelos planos, en suelos, no sé, con cierta pendiente. Tengo algunos fragmentos que tienen protegido un cuerpo de agua y en otros, no sé, el manto freático está muy arriba y son zonas halagables o inundables, etcétera, etcétera. Digamos, cuando yo me pongo a distribuir el hábitat que yo tengo, vamos a poner ese 40% en muchos fragmentitos, yo los tengo que colocar en ese paisaje en diferentes zonas, de manera que yo estoy al final conservando diferentes tipos de suelo, disponibilidad de recursos, etc. O sea, condiciones ambientales. Y en ese sentido el paisaje es mucho más heterogéneo. Entonces, es típico que fragmentos distintos, eso todos lo sabemos. Tú te vas a un fragmento de bosque, bueno, es que yo además estoy sesgado para los bosques tropicales. A lo mejor en el caso para pino y encino no es igual, porque claro, si me voy a un fragmento de pino, me voy al otro y es un fragmento de pino, es igual. Pero aquí en el trópico, la verdad que no. Tú te vas a un fragmento y está dominado por, vamos a decir, un ficus, un tipo de morasia de una familia
muy importante para los animales, pero te vas a otro y no sé, hay una boquicia o alguna anacardiase, otra familia completamente distinta que atrae otro tipo de bichos, de animales, y entonces al final cada fragmento puede tener condiciones ambientales distintas porque su composición de especies ya era distinta. En el momento que se fragmentó, quedaron fragmentos con diferentes composiciones de plantas y eso genera con diferentes insectos asociados a esas plantas y diferentes mamíferos asociados a esos insectos, a esas plantas, etcétera. O sea, una red, digamos, muy compleja, mucho más compleja, más heterogénea, que cuando tengo todo en una sola bola. Cuando tengo todo en una sola bola, lo que me va a pasar en un solo fragmento, cuando no está fragmentado el paisaje, es que donde estuviera ese hábitat está muy bien conservado. Eso sin duda. No tiene los efectos de borde, son muy pequeñitos, tengo un área núcleo muy bien conservada, pero si cayó ese fragmento grande, digamos, vamos a pensar en una zona que es, digamos, que tiene diferentes altitudes, y cayó en la zona baja de tierras bajas, las montañas voy a decir, no voy a decir palabrotas, que luego digo palabrotas en las presentaciones y está feo, pero no va a tener nada, ¿no? Lo contrario, de hecho, es más común. Lo que está pasando seguramente en muchos escenarios que vosotros conocéis es que lo que está quedando son las montañas y las tierras bajas se están yendo fuera. Entonces, lo que está desapareciendo es la tierra rica de que tenía, digamos, más materia orgánica y donde los árboles crecían más grandes y esos árboles más grandes tienen más huecos y recursos para un montón de bichos y todo, eran mucho más heterogéneos. Entonces todo eso se va y quedan solamente las montañas. Eso es lo que está pasando. Mientras que cuando yo, con esta propuesta de tener muchos fragmentos, quiere decir que voy a tener fragmentos en tierras bajas, en tierras altas, en tierras inundables y en tierras de tierra firme que nunca se inundan, etcétera. La idea es aumentar la heterogeneidad de los hábitats que existen potenciales en ese paisaje. No sé si aclaró un poco la duda. Sí, profe, gracias. Bien, tenemos a Romina y después Leonor y después David. Romina. Hola Víctor, muchas gracias por la charla. Mi nombre es Romina, soy estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad de Chile y más que nada me quedo dando vuelta un poco de los atributos del paisaje ideal que se propuso en la exposición. Este paisaje ideal estaría contemplando, o quizás es muy específico, pero la instalación o construcción de caminos, ya que esto igual es un atributo del paisaje que suele influir negativamente en especies más esquivas como pequeños mamíferos, o simplemente al ser un paisaje que en realidad lo que no busca es favorecer un poco el uso humano, sería un atributo que no sería de interés a considerar. No. Muchas gracias. No, por supuesto que hay que considerarlo. O sea, es un elemento fundamental. De hecho, no sé si lo saben, pero Leonard Farrick tiene, digamos, dos líneas grandes de investigación. Uno es el tema de la fragmentación y el otro es el tema de la ecología de las carreteras, ¿no? Ella es también muy famosa por el tema del impacto, medir el efecto de las carreteras en la biodiversidad. Hay mucha literatura al respecto y hay también por lo mismo que mucha literatura, hoy sabemos también bastante de cómo remediar los daños que causan las carreteras. Entonces, pensar en un paisaje ideal para la biodiversidad, para pensar en un paisaje con características biodiversity friendly, o sea, amigables con la biodiversidad. Entonces, la adopción de algunos de esa literatura que se está generando, algunas de esas estrategias, adoptarlas aquí en el paisaje ideal, pues va a ser muy importante. O sea, hablo, por ejemplo, del paso de fauna. Las carreteras que son, digamos, en este paisaje, si se dan cuenta, es un paisaje mayormente rural, es un paisaje que sí tiene asentamientos humanos, pero claro, nos está interesando la parte más rural del campo, donde hay pueblos, donde hay... No estamos hablando de un paisaje urbano, estamos pensando en un paisaje rural. En esos paisajes rurales, la mayor parte de las carreteras van a ser secundarias, uno no va tan rápido y todo, pero existen muchas estrategias para reducir la velocidad de los coches, para permitir el paso de fauna. En bosques tropicales, que muchas especies de mamíferos, por ejemplo, son arbóreas, entonces están estos pasos que existen con cuerdas que sirven para algunas especies, pero otras no. Están los pasos tipo túnel. Entonces, sin duda,
O sea, claro, es que eran tantas cosas a considerar cuando pensábamos en el paisaje ideal, que este tema creo que llegó a quedar en el paper. La verdad, hubo muchas versiones del paper, ahora mismo no me acuerdo si quedó, pero creo que una frasecita por lo menos debe de existir ahí acerca de este tema. Lo que yo recomendaría, por supuesto que tiene carreteras, el paisaje ideal no puede tener gente y todo si no tiene carreteras. Tiene carreteras, no están dibujadas ahí, pues porque pues, se hacía el esquema, digamos, demasiado complejo y ya muy difícil de dibujarlo, ¿no? Así como tampoco dibujé muchos ríos y cuerpos de agua y todas las cosas. Hay tantos elementos en un paisaje en realidad que no, era difícil dibujarlo todo. Pero sí te diría que sí está contemplado, que es muy importante considerarlo y que hay mucha literatura de cuáles consideraciones tenemos que tener en cuenta para que esas carreteras tengan un menor impacto. Hay muchas, ya sabemos. Los pasos de fauna es una de las que conozco, que puede ser subterránea o aérea, pero también hay reductores de velocidad en áreas críticas, o sea, obviamente cerca de ese 10% que les pongo. Una cosa que sí me acuerdo que estaba en el artículo es el tema de evitar las carreteras al interior de ese 10%. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos que hablan, de hecho, Bill Lawrence, no sé si lo conocen, que trabajó mucho tiempo aquí en Brasil, es australiano, trabajó mucho el tema de fragmentación a escala local y así, con el proyecto de Manaus. Él ha estado mucho tiempo después promoviendo todo el problema o llamando la atención acerca del problema de las carreteras. Él dice que es el inicio de la destrucción de cualquier ecosistema. O sea, tú pones una carretera supuestamente para simplemente conectar un poblado que había por ahí con otro y tú crees que no tiene ninguna consecuencia, nada más estás conectando eso, pero mentira, porque es el inicio. Tú abres acceso a la gente y la gente se establece ahí, a menudo de manera ilegal, y empiezan a crear crecimientos descontrolados, sin ningún tipo de orden ni nada, y empiezan a extraer los recursos más fáciles, y empiezan a sacar todo eso de allí. Y entonces ejemplos a Brasil hay demasiados, en la Amazonía, donde abren una carretera y cómo se va expandiendo la deforestación. Entonces, nosotros decimos en el paper que es muy importante que las áreas que queremos conservar más importantes, si tenemos ese 10% como área continua, que por favor no se coloque ninguna carretera ahí, porque ahí es lo ideal. Si es una reserva, no tiene que tener ninguna carretera atravesándole por el medio ni nada. O sea, realmente lo ideal sería darle la vuelta, porque atravesar una reserva con una carretera ya sabemos que es simplemente darle acceso a un montón de otras amenazas. Mira qué bonito, se están armando redes de contacto aquí entre los participantes. Leonor, desde Colombia, saludos. Hola a todos, muchísimas gracias. Y muchas gracias por la invitación a la charla, Víctor, estuvo genial. Yo tengo una pregunta, no me la dio el artículo, o sea, yo estoy trabajando ahorita con WCS y estamos trabajando más con temas de implementaciones, entonces me he alejado un poco de la academia y estos espacios son vitales para no volverse a conectar, así que muchísimas gracias. Una de las dudas que yo tengo es cómo definir el paisaje, porque es que nosotros hablamos de paisaje, y para mí era algo claro, pero ahorita que estoy trabajando en terreno y que me toca decir, este es mi paisaje y aquí voy a hacer las implementaciones, he tenido muchísimas dificultades para poder definir qué es mi paisaje. Y con estas aproximaciones que tú nos estás dando y que nos están diciendo, es importante conservar el 40%, yo tengo que tener claro mi paisaje para poder definir que sí estoy conservando mi 40%. Sí, sí, buena pregunta. Si hay algún tip, si tienes alguna... Sí, es fácil, es muy fácil, es muy simple. Efectivamente, el concepto de paisaje es muy ambiguo. Hay gente que trabaja con arañas y trabaja con paisajes de 1 metro cuadrado, de 1 metro por 1 metro, y hay gente que trabaja con ácaros. Conozco algún trabajo por ahí publicado con ácaros y entonces hacen 1 metro por 1 metro y dibujan, no sé, con briófitas, ponen briófitas de diferente tamaño, diferentes configuraciones y hacen ejercicios así. Y hay gente que trabaja con paisajes enormes, entonces entiendo tu pregunta perfectamente. Nosotros aquí lo que estamos hablando es como estamos trabajando con la idea de paisaje más desde el punto de vista humano, entonces estamos hablando de territorios y esos territorios claro que van a tener un tamaño pues que va a depender, digamos, de las condiciones geográficas a veces y políticas, geopolíticas y todo. O sea, también puede ser muy complicado trabajar con un paisaje donde a lo mejor tienes muchos municipios
o a lo mejor tienes, no sé, 2 países diferentes. Entonces, lo primero que yo pondría a consideración es esas limitaciones, digamos, geopolíticas que a veces tenemos, es simplemente trabajar con un paisaje donde la gobernanza es una y no tengo 5, 6 o 20 gobernanzas, que me puede complicar mucho la vida a la hora de hacer cosas, porque tú puedes llegar a un acuerdo con aquí llaman ejidos como comunidades ejidatarias, vas y llegas a un acuerdo con ellos de que vamos a hacer esto, pero estoy en un paisaje donde tengo 5 o 6 otros que para nada les interesa eso, y entonces te mete en broncas. Y lo que tú llamaste paisaje era demasiado grande, englobaba a otra gente que está en otro business, en otra cosa en su cabeza, no le interesa lo que a ti. Entonces, bueno, algo tiene que ser un territorio que tú puedas manejar, cuanto menos heterogéneo desde el lado geopolítico tenga, mejor, porque va a ser más fácil manejarlo. Pero en términos prácticos, como aquí estamos diciendo que que tenemos que tener el 40% de ese paisaje conservado con bosque, ¿no? Hay un 10% que es un ambiente muy conservado para algunas especies que son sensibles a la deforestación. Entonces, lo que ponemos ahí, eso sí está en el paper, lo que explicamos un poquito, es que nosotros tenemos que identificar en nuestro paisaje cuáles son las especies más vulnerables. ¿Cuáles son las especies que de plano, porque siempre hay muchas especies en tu paisaje que les va bien, Entonces no nos importa tanto esas especies porque les va a ir bien. Hay unas especies que están desapareciendo y esas especies tienen unas necesidades de área mínima para persistir, y hay muchos trabajos que se han hecho, hay varias formas de hacerlo con estos modelos de viabilidad poblacional. Entonces se estima cuál es la cantidad, el tamaño de población mínimo viable, y luego, ya que sabes cuál es el tamaño, vamos a decir que un jaguar necesita 300 individuos para tener un tamaño de población viable. Y ahora ya sabemos cuánto área necesita cada individuo. Ya hay también trabajos sobre ámbito hogareño y sabemos dónde se mueve un individuo para algunas especies. Estoy hablando en el mundo ideal donde tengo dinero, recursos y todo para hacer esa investigación. Pero entonces yo lo que haría sería ir a un paisaje, a una región, identificar la especie más vulnerable. Esa especie vulnerable queremos que sobreviva, entonces si sobrevive esa especie, las demás van a sobrevivir también. Entonces a esa especie que es vulnerable, vamos a calcular cuál sería el área mínima que necesitaríamos para conservarla a ella. Y esa área mínima sería nuestro 10%. Sería nuestro 10%. Entonces imagínate que un área, no sé, jaguar que necesita 1000 hectáreas. Bueno, ahora esas 1000 hectáreas, tengo que crear una reserva de 1000 hectáreas para conservar al jaguar. Y esas 1000 hectáreas representan solo el 10% de mi paisaje. Entonces, el 90% restante, ese es mi paisaje, y sobre lo que quedó fuera de ese 10%, ahí es donde tengo que trabajar en conseguir tener ese 30 otro por ciento que me falta y mejorar la matriz y todo. O sea, en términos, si no nos vamos por la parte práctica que te decía al principio de la geopolítica y todo ese rollo, lo que yo recomendaría es básicamente identificar las especies que son más vulnerables, las que queremos proteger. Siempre tenemos en todos los paisajes, tenemos alguna especie que es esa especie realmente la que se va a desaparecer más rápido. Entonces, si queremos conservar a esa, pensar, si no hay en la literatura nada producido, bueno, pues entonces a lo mejor nos podemos fijar en otras áreas donde sí está esa especie y podemos ver, bueno, cuánto área tienen allá que allí sí está. O sea, cuando no tenemos dinero para hacer un análisis de viabilidad poblacional, y tenemos que tener un montón de... Para hacer un análisis de viabilidad poblacional necesitas un montón de variables, tasas de natalidad, de mortalidad y un montón que no siempre se tienen. Entonces, si no tengo esa información, yo me fijaría en otro sitio donde haya esa especie, ver un poco las áreas que ellos necesitan y en mi paisaje ubicar dónde hay esa reserva eso. Y más, si no tenemos toda esa información, más fácil aún, pues entonces voy a una región donde hay alguna reserva, y entonces esa reserva que ya existe, que ya la creó alguien en el pasado, bueno, tenemos esa reserva, bueno, pues esa reserva va a ser nuestro 10%, y entonces ahora le ponemos 90% más de territorio y ese sería nuestro paisaje a trabajar. Más práctico que lo que te estaba diciendo. Porque si yo mejoro las características de lo que le rodea a esa reserva, yo pondría esa reserva en el centro de mi paisaje. En mi paisaje ideal, que les he dibujado, no estaba en el centro, pero podríamos pensar que si yo quiero enfocarme en la conservación de la biodiversidad y en mi región ya tengo una reserva,
esa podría ser mejorada, digamos, la capacidad de conservación de esa reserva, si yo mejoro el contexto que hay alrededor de esa reserva. Yo agarro esa reserva, la considero el 10% de mi paisaje y le pongo un 90% alrededor, una ventana que ocupe 90% más, y entonces ahora sí hago todo mi trabajo social, biológico y todo lo que quieras dentro de ese territorio. Muchísimas gracias. Ya, Muy claro. buenas ideas. Nosotros estamos en este momento utilizando modelos de ocupación para estimar como esas áreas mínimas que requerimos para la especie. Entonces podríamos utilizar esas áreas para estimar ese 10% que tú me estás diciendo. Eso, sí. Muchísimas gracias. Gracias, Leonor. David. Hola, gracias por la invitación, gracias Víctor por la exposición. Yo soy ingeniero forestal y trabajo en CONAF, acá en Chile. Y superviso 3 áreas silvestres protegidas, en las cuales conservamos 4 especies de flora que están en peligro de extinción. Mi consulta es la siguiente. A la hora de definir un paisaje, ¿ya? Y considerando los fragmentos pequeños, ¿cómo conjugas el aumento en biodiversidad, que es lo que buscamos, con el mayor impacto que tienen las amenazas sobre estos recursos? ¿Ya? Esas amenazas están trabajando sobre el hábitat, y sobre todo cuando hay una matriz que tiene alto contraste. En la cordillera de la costa, acá en Chile, en el bosque maulino, que habló la profesora también, Audrey, nosotros tenemos estos fragmentos de bosque nativo inmediatamente rodeados con plantaciones de coníferas, ¿ya? Por lo tanto, la amenaza principal que tenemos es sobre los bordes, y al tener fragmentos pequeños, nosotros estamos aumentando los perímetros de borde, ¿ya? Entonces, la consulta es más conceptual a la hora de definir el paisaje, de tratar de diseñar algo, sobre todo cuando tiene propiedad privada a los alrededores, con otros intereses y sobre todo con superficies productivas. Eso. Sí, es que claro, cuando nos vamos a los casos de cada paisaje puede ser, te entiendo perfectamente, y de hecho algo parecido pasa aquí. Aquí, por ejemplo, la tierra está repartida en un gran número de personas porque en este sistema ejidal lo que hacen es que le dan un pedacito de tierra muy pequeño a cada ejidatario, le dan, por ejemplo, 50 hectáreas. Esas 50 hectáreas tiene que cultivar la comida que va a comer, y entonces difícilmente un ejidatario con 50 hectáreas va a querer conservar 40% de su tierra, porque si no, yo lo que te diría es que cada persona, porque esto es una cosa fractal de alguna forma, si cada persona conserva el 40% de lo que tiene, en total todos vamos a conservar 40%. Si cada propiedad tiene su 40%, en total, en cualquier región, en cualquier país, cualquier continente, va a conservar un 40%. Vamos aumentando así. Entonces, para mí, como una estrategia sería convencer a la gente que conservara el 40%, pero ya lo sé que no lo van a hacer, y es muy difícil, muy complicado, y como decían al inicio, o sea, ya es difícil convencerlos del 20, convencerlos del 40, pues es complicado. Entonces sí, o sea, sé que estamos en una limitación grande, entonces habrá que buscar estrategias económicas que sean aptas para estas regiones, que permitan esa conservación, no sé, sistemas agroforestales, que pudiera convencer a la gente de cambiar cierto tipo de actividades por estas más amigables. El tema de los bordes que mencionabas, que has mencionado varias cosas, el tema de los bordes no me preocupa, porque una de las moralejas, digamos, de todo este asunto, cuando empezó todo este estudio de los efectos de bordes, se hacía siempre a escala local. Se estudiaba qué pasaba en el borde comparado con el interior. Y entonces esas comparaciones, y de donde hemos creado la idea de que los bordes son malos, es cuando yo veo un borde contra un interior, ¿no? Y entonces vemos en el interior hay árboles muy grandes y mucha fauna, en el borde casi no hay nada. Y nos quedamos con la idea de que entonces donde hay muchos bordes es malo, ¿no? Pero la verdad, si eso fuera verdad, los trabajos de fragmentación per se, que cuando hay más fragmentación per se tenemos más bordes, tendríamos que tener menos biodiversidad.
Esa fue, digamos, la lógica de los estudios de fragmentación de siempre. Siempre se ha pensado que si hay efectos de borde y esos son malos, a escala local, a nivel de paisaje, que eso es una extrapolación, porque te estás moviendo de una escala local a una escala de paisaje, a escala de paisaje yo tendría que tener menos biodiversidad donde tenga más bordes. Pero esto no es lo que ocurre. Eso no es lo que ocurre en la mayor parte de los casos. Entonces debe de haber otros procesos que no son el efecto de borde, que eso es un proceso, no es ese proceso el que está llevando la biodiversidad a escala de paisaje. Debe de haber otras cosas que compensan esos efectos de borde. Puede ser que en el borde haya menos especies, pero no sé, las especies, cuando tú vas en el tiempo cero, veo en el borde a ver los pajaritos que hay en el interior hay más pajaritos que en el borde. Pero en un paisaje con muchos bordes, te diré que también al haber muchos bordes es porque los fragmentos tienen a veces mucha superficie expuesta a la matriz y las especies pueden hacer uso de recursos de la matriz o a lo mejor están más conectados unos fragmentos con otros. Porque cuando tenemos más fragmentación per se, como les decía al principio, los fragmentos están más cercanos unos a otros y entonces las distancias de viaje de un fragmento a otro son menores. Hay otros mecanismos, de hecho están revisados en una respuesta que dimos con Leonard Farik. Ahí revisamos esos mecanismos que pueden promover que los bordes no sean tan malos, a fin de cuentas, a escala de paisaje. O sea, puede ser que a escala local, incluso te diré, los bordes, hay estudios de borde que comparan el borde norte, el borde sur, el este y el oeste, con diferentes orientaciones. Y resulta que los efectos de borde, aquí en el hemisferio norte, los efectos de borde son más fuertes en el sur, en el hemisferio, en la cara sur, que es la que recibe más radiación solar, pero los efectos de borde en la cara norte, en el hemisferio norte, son despreciables. Entonces también depende de la orientación. Entonces se ha generado mucha literatura sobre efectos de borde que nos ha causado una idea de que los bordes son malos, pero te diré que si eso fuera verdad, los estudios sobre el debate SLOS, que ya hay unas revisiones fuertes, y sobre el tema de la fragmentación, deberían indicarnos que la fragmentación o que tener several small es malo. Y no es eso lo que tenemos en la literatura. Entonces debe de haber otras cosas que pasan en el paisaje que compensa esa pérdida de especies a escala local, a nivel de paisaje se compensa. Sí, que, entonces, bueno, quizá... por tu comentario acerca de los bordes, que no me preocuparía tanto de tener muchos bordes en el paisaje. Sí, dime. No, lo que te iba a decir es que... Perdón, dale, David. Una observación nueva. Es que, bueno, yo sé que es un caso particular y a lo mejor lo planteo en ese sentido porque es la problemática que tengo. Pero a lo mejor en términos del atributo funcional, a nivel de ecosistema a gran escala, sí nosotros podemos mantener pequeños fragmentos, pero cuando te empieza a afectar la estructura y la composición del bosque, es cuando yo prendo no yo, nosotros prendemos las alarmas. Porque si bien podemos tener la biodiversidad alta, digamos, pero si estamos modificando los fragmentos, eso es, yo creo que lo más crítico que tenemos en este momento. Entiendo. ¿Te refieres a la estructura de la vegetación? O sea, que en los bordes Sí. desaparecen los árboles grandes y entonces tenemos digamos una vegetación Empieza a ingresar propágulo y tenemos una sustitución pasiva, le llamo. Ándale, sí, sé que ocurre también, sí, con amigos de Brasil me han hablado, por ejemplo, de algunas especies nativas que detienen la sucesión y promueven un montón de daños. Sí, no lo sé, no sé qué decirte en estos casos. Yo no creo que nuestra propuesta sea la mejor para todos los escenarios que existen en el mundo, ¿no? Digamos, esto, lo que quisimos hacer aquí es un escenario ideal para la mayoría de los casos, pero seguramente que habrá escenarios donde esto no se pueda hacer, porque por cuestiones políticas o económicas no se puede hacer, porque no existe la cantidad de hábitat, porque no hay, porque la gente no quiere, porque hay demasiada cacería. Porque otros me han preguntado cuando doy estas charlas, algunos me han dicho, no, pero que en mi región hay mucha cacería y con muchos fragmentos pequeños le entran fácil y entonces acaban con toda la biodiversidad. Y esos fragmentos pequeños es un montón de hábitat que tengo que va a estar de paupérrimo, o sea, paupérrimo, va a estar horrible ese hábitat. Entonces, solamente te va a quedar un poco de hábitat, de biodiversidad en ese 10%.
Y digo, pues igual sí, no lo sé, es que en algunos escenarios yo lo que hemos tratado de hacer aquí es buscar una generalidad que sirva como para simplificar un poco la vida de los manejadores de recursos y políticos, y que sirva para la mayoría de los casos, pero no para todos. En algunos escenarios y algunos ecosistemas en particular no va a ser el paisaje ideal. Tengo un amigo que está haciendo ahora un trabajo sobre paisaje ideal acuático, porque interesado en arrecifes y todo esto. Entonces, sí, viendo, bueno, todas estas cosas que estamos hablando, pero en sistemas acuáticos pues, puede funcionar de manera diferente, a lo mejor en manglares es también una cuestión diferente. Entonces, no sé cómo responderte esa pregunta, la verdad. Bien. No te preocupes, Bueno, muchas gracias. gracias, David. Tenemos una última pregunta porque ya estamos por cerrar, de Araceli, ex tesista mía. Hola, Araceli. Cuéntanos. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, hola. Pues muchísimas gracias, Víctor, también por tu presentación. Sí. Pues efectivamente trabajé mi tesis con la profe de fragmentación y cuando regresé a Colombia seguí en mi tema y una de las cosas que se fue trabajar con estudiantes en bosques fragmentados. Y una cosa que nos pasó fue que estábamos tomando datos de unas especies en un fragmento y cuando volvimos al año siguiente ya no estaba el fragmento. Eso me hizo dar un giro y pensar en la variable social. Entonces, hacia allá voy mi pregunta. El paisaje que tú propones ideal, en ese 40%, ¿si han tenido ustedes experiencias reales de trabajar con estos tomadores de decisión, con las poblaciones beneficiarias locales o más lejanas? ¿Cuál es la percepción de ellos frente a ese 40%? Finalmente son los que definen tamaños grandes, tamaños pequeños. Entonces, como quisiera hacer esa variable social, como si aquí no está en el modelo, pero si la han pensado, si la han evaluado, o en la vida práctica, ¿cómo ha sido ese ejercicio? Gracias. Claro, yo sí la he pensado y la he vivido un poquito. Te diré que yo con políticos no hablo, con políticos no tengo ni idea qué piensan estos. De esto no creo que les encanta, yo no les importa mucho estas cosas. Pero sí a nivel local he hablado con comisariados ejidales, con gente que tiene cierto poder político a nivel local. Y cuando tú hablas con ellos y les dices las ventajas que tienen para todos, y si en la área existe eso, están contentos. Yo trabajo en la selva lacandona, donde existe justamente ahora un paisaje ideal. Es un ejemplo de paisaje ideal porque fue muy deforestada desde los años 80 y por suerte, bueno, poquito a poco ha ido creciendo las labores de conservación en México, empezó el tema de pago por servicios ambientales y muchos ejidatarios que tenían terrenos en pie todavía de selva que no habían tumbado, lo metieron a este plan de pago por servicios ambientales y recibían un dinero que no es mucho el dinero que dan por hectárea, dan 1,000 pesos, dan como $50 por hectárea, pero claro, cuando tú tienes 100 hectáreas, pues son $5,000, no es nada al año. Y $5,000 pues ya es una buena cantidad para un grupo de ejidatarios, entonces mucha gente conservó. Y entonces con eso, pues logramos que hoy mucha gente, y además la llegada de muchos biólogos a la zona, y empezó a desarrollarse un poco más el ecoturismo, y empezaron a ver que por ahí había otra brecha de oportunidad en términos económicos. Cuando ellos empiezan a ver, claro, pero estoy hablando de zonas con una baja densidad poblacional todavía, donde la gente tenía bastante tierra para cada quien, pero no, fíjate que no tiraron toda, porque tenían con lo que tumbaron, tenían para comer ellos y se dieron el lujo de mantener una parte para servicios ambientales, para pago por servicios ambientales. Entonces, muchos de ellos ya estaban, digamos, casados con la idea de la conservación, a muchos de ellos sí les gusta, algunos trabajan con nosotros, de hecho son materos que dicen en Brasil, o sea, ayudantes de campo, y así, entonces... te diré que me ha pasado lo igual que a ti. O sea, por un lado, veo gente que sí le gusta la idea y que ve que es importante, pero a la hora de la hora está también la necesidad de la gente. Y entonces me he topado, por ejemplo, un asistente de campo nuestro que tenía un fragmento de 15 hectáreas que se vio en la necesidad necesidad, entre comillas, porque era para celebrar los 15 años de su hija, que decidió hacer una fiesta
y entonces para sacar dinero pues vendió eso. Esas cosas pasan de repente por necesidad, a veces por necesidades reales y también por, oye, pues para alguien puede ser muy importante los 15 años de la hija y no lo critico, sí, y ese es su dinero, su bien, lo tiene ahí en un pedazo de selva y él decide hacer eso. Entonces, ay, es que me voy por otro lado porque en realidad es compleja tu pregunta. O sea, yo ahora, por ejemplo, acabo de llegar a una zona maya, completamente, comunidades completamente maya, muchos no hablan español. Y ellos, claro, yo cuando les digo que agarré yo, no les he dicho la cantidad porque se van a asustar, del dinero que yo tenía ahorrado hasta hoy, agarré todo el dinero que tenía ahorrado y dije, voy a comprar 120 hectáreas de bosque y por el lujo de tenerlas, porque se lo voy a donar al gobierno, voy a hacer llaman ADBC, un área dedicada voluntariamente a la conservación. Es un tipo de modelo seguramente que existe en otros países, también en Colombia, a lo mejor en Chile también, en Brasil sé que existen. Entonces es simplemente una cosa tuya, que una reserva. Vamos a hacer eso. Cuando llegamos allí la gente está sorprendida porque dice, ¿qué van a hacer estos ahí? O sea, hasta nos preguntan, ¿fuman marihuana? Porque yo digo, pensarán que somos unos de quién sabe qué van a hacer ahí, porque dicen, ¿para qué haces eso? ¿Para quién haría algo así? ¿No? Si la gente compra para tumbar, para meter vacas, es lo que hace la gente aquí en esta región. Pero cuando les digo, trato de decirles que por el bien de ellos, no para mi bien, porque es para sus generaciones, para que sus hijos luego en el futuro vean los monos y puedan venir a verlos y todo eso. Intento inculcarles un poquito de esos valores que no todo el mundo tiene. Nosotros los tenemos por nuestras carreras a veces, o nuestros papás o lo que sea, lo tenemos, pero mucha gente del campo no la tiene, no le importa. Entonces, no sé, lo veo complicado, pero no imposible. O sea, hay muchos ejemplos. Otro ejemplo es el caso de Costa Rica, que me encanta. Costa Rica es un país que tiene más del 40% de cobertura, o 40%, por ahí anda, creo, si no mal recuerdo. Y cuando tú miras el país de Costa Rica, sus áreas verdes, y tú ves un mapa de cobertura de Costa Rica, parece todo Costa Rica un paisaje ideal. Tengo amigos de allá de Costa Rica, voy todos los años al curso de la OET, y me dicen ellos, esto es Costa Rica es así, con estos fragmentos grandes que tienen ellos, el Parque de la Amistad con Panamá, y así, muchas reservas más o menos medianas y grandes, y muchos fragmentos por todos lados, y corredores riparios, y ríos, en fin, un paisaje bien heterogéneo el país, ¿no? Y ellos viven el ecoturismo, han sabido, digamos, compaginar un poco eso, pero también es verdad que es un país con una densidad poblacional pequeña, baja, y a lo mejor el paisaje ideal es posible en un escenario con una densidad poblacional relativamente media tirando a baja. Y a lo mejor en un país con unas necesidades de recursos enormes, a lo mejor no es posible, y esos países que tienen mucha densidad poblacional tienen que sacar recursos de otros países y entonces impiden que otros países puedan tener un paisaje ideal. Eso no lo he analizado, sinceramente. Sería un buen punto como para pensar, o sea, si este paisaje ideal para la biodiversidad es ideal para nuestro sistema socioecológico. No sé, eso sinceramente no lo sé. Yo desde la ecología de paisaje digo, esto es lo ideal, pero no sé si es factible, no lo sé si es imposible en algunos lugares y no sé si realmente a nivel global es 40-50%. Lo que sí me atrevería a decir es que si no lo pensamos un poco, pues posiblemente nos va a ir mal, porque en muchas regiones está desapareciendo los ecosistemas nativos a velocidades en nuestras propias generaciones. Desde que yo tengo 47, 46. Yo era pequeño ahora, yo estoy aquí, muchos bosques estaban prístinos. Muchos bosques, la Lacandona estaba prístina cuando yo nací. Y ahora ha perdido el 60%. Y a la velocidad que va, pues podría perder otro pedazo más. Borneo, para cuando nosotros nacimos, Borneo tenía casi toda la isla, era selva. Y a Borneo le queda como el 20%. Y así un montón de ejemplos en el mundo. Es increíble, en una generación. En una generación, lo dice ¿cómo se llama? Sacó ese documental en Netflix, David Attenborough, ¿no? No sé si vieron ese documental, en fin. Es interesante porque él en su generación de David Attenborough, el de los documentales, lo que ha sido su vida, ha visto el colapso de la biodiversidad a nivel mundial. Entonces, si no es algo, pues nos va a ir mal. Yo creo que somos los primeros que nos va a ir mal. Eso, hay que actuar. Estamos en el momento de actuar, si no estamos mal.
Oye, Víctor, muchas gracias por tu charla, muy inspiradora. Surgen muchas preguntas, efectivamente, de cuán real puede ser este paisaje ideal bajo distintos contextos, etcétera. Si le ponemos otras capas sociales, económicas, si le ponemos cambios en, no sé, en la forma de los parches, aislamiento, en fin, hay varias cosas ahí que podrían ir modulando, pero es un punto... es un puntapié inicial súper interesante y te agradecemos porque te hayas dado el tiempo para compartirlo con varias personas que estamos trabajando en fragmentación. Y bueno, nada, muchas gracias por tan inspirador trabajo. Gracias a todos ustedes por la invitación, por escucharme y bueno, si alguien quiere conversar algo más, me puede escribir libremente por correo y con gusto continuamos la conversación. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos también por asistir. Abrazos, que estén muy bien y nos veremos en una próxima oportunidad. Víctor, seguimos en contacto nosotros, ¿cierto? Muchas gracias. Sí. Vamos a parar la grabación y después posiblemente lo subamos a algún canal de YouTube para que si alguien la quiere volver a revisar. Muchas gracias. 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 Chao.